Nunca regreses por el mismo camino, ni comas de lo que te den en lugares que no conoces o lugares donde tú sabes que es peligroso. Hoy te quiero contar una historia fascinante que la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 en adelante, donde se nos narra la historia acerca de un personaje un poco desconocido en la Biblia, un hombre que es conocido nada más como el varón de Dios o el profeta de Dios. Cuenta la historia específicamente que entre el año 931 y el 910 a.C. reinó en Israel un rey llamado Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey que tuvo Israel, o más bien el reino del norte, cuando Israel se dividió en dos estados después de la muerte de Salomón. Recordemos que Dios había hecho un pacto con Salomón y le había dicho: por amor a mi pacto con tu padre, con mi hijo David, el amado, no voy a dividir el reino de Israel, le había dicho a Salomón. Pero no más, Salomón murió, se dieron una serie de conflictos, el pueblo de Israel se dividió en dos porque la idolatría, el paganismo, había inundado de una manera profunda todo lo que es el pueblo de Israel, de tal forma que en el reino del sur se quedaron nada más la tribu de Leví, nada más con el tema de los sacerdotes y con el tema del culto a Dios, y igual también el remanente de David, de la casa de David, la tribu de Judá, y las restantes 10 tribus se paganizaron, se metieron a gran profundidad, se metieron a lo que es la parte de la idolatría, y los sacerdotes iban a los montes altos, a los lugares altos, a adorar a ídolos, a adorar a Baal, a Moloch, a adorar a Ashera y a otros dioses, por lo cual Dios se enojó y provocaron de una manera contundente y profunda el enojo y la ira de Dios. Por lo que Dios decide mandar a un profeta, y se hace la referencia en este pasaje que era un profeta joven, que era un varón de Dios joven. Y este varón de Dios llega al altar en Betel y llega con una actitud fuerte, con una actitud beligerante. Llega prácticamente a dar una profecía en relación al altar que estaba en Betel. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 13: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Sigue diciendo el relato que el rey Jeroboam se molestó muchísimo por esto, de tal forma que decidió ir y mandar a todos sus soldados, a un séquito, a prender al profeta y a echarlo fuera. Pero dice que cuando el rey extendió su mano, la mano del rey se secó. Y después que la mano del rey se seca, entonces el rey entiende que ha provocado la ira del Dios de Israel. Entonces viene ante el profeta y le dice: mira, ayúdame, ora a tu Dios, reconozco que hemos pecado, que estamos en un error, y que mi mano vuelva a ser otra vez como antes. Dice la palabra que el hombre oró, el profeta oró a Dios y la mano se le restauró. Y no solo se restauró la mano de Jeroboam, sino que también dice la palabra que el altar se cumplió la profecía, porque el altar se partió en dos, de tal forma
que el profeta regresó airoso porque había cumplido el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios le había dado una advertencia a este profeta. Entre el capítulo 8, el versículo 8 y el versículo 10 del capítulo 13, nos dice la palabra que Dios le dijo a este hombre: ve, no comas nada en ese lugar y regresa por otro camino, porque no quiero que regreses por el mismo que llegaste. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor y sigue relatando que un profeta viejo del lugar, lógicamente, de esos profetas mañosos, de esos profetas que ya se conocen toda la historia de las cosas, las entradas y las salidas, se dio cuenta de la hazaña que había hecho el varón de Dios. Y entonces dice que mandó a su mensajero, ensilló un asno, ensilló un caballo y fue a traer al profeta, y fue a encontrar al profeta. Dice que el profeta joven lo encontró debajo de un encino. Y ahí, estando en el encino, le dijo el profeta viejo al profeta joven: ve a mi casa, te voy a hacer una comida, una bebida, te voy a dar algo importante. Pero ¿qué pasó? Dice que este profeta joven no acató la voz de Dios y regresó y fue donde el profeta viejo a comer y a beber, y le dijo Dios que no regresara por el mismo camino por el cual se había ido. Pero este hombre desobedeció y se regresó por el mismo camino. Y cuenta la palabra que al llegar a cierto lugar, desgraciadamente, este hombre encontró a un león y se lo comió. De tal forma que la desobediencia de este hombre a Dios trae una consecuencia nefasta, trae una consecuencia horrible para su vida. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que perdió su vida. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado una orden, Dios nos ha dado un camino, Dios nos ha dado un lugar a donde ir, y decidimos nosotros mismos decir: no, yo voy a escoger mi propio camino, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque eso es lo correcto, lo que yo considero que está bueno? Como tal, esto le trajo al hombre, le trajo al profeta consecuencias nefastas. En primer lugar, perdió la protección de Dios porque desobedeció y se fue por otro lado, ¿verdad? Y como tal, el león se lo comió. En segundo lugar, Dios lo castigó. ¿Por qué? Porque en este caso el castigo fue inmediato y fatal. Aunque no siempre se manifiesta de esta manera en las personas, pero siempre hay una consecuencia para la desobediencia. En tercer lugar, vemos una desacreditación del testimonio profético. O sea, hizo una gran obra, hizo algo bueno, hizo algo importante, pero al final cometió un error. A pesar de haber realizado un milagro extraordinario, donde el altar se partió y la mano del rey volvió al estado en que se encontraba, quedó eclipsado por su trágico final. Esto nos enseña que la integridad es tan importante como la palabra que se nos proclama. En cuarto lugar, el engaño y la falta de discernimiento. El profeta fue engañado por el otro profeta. La historia subraya que al desobedecer nuestras capacidades para discernir entre la verdad y la mentira, se ve comprometido el profeta y se ve comprometido también nuestro testimonio. Y en quinto lugar tenemos la pérdida de la vida y el propósito del profeta. La consecuencia más dramática fue la muerte del profeta. Su vida, destinada a ser un ejemplo de obediencia, terminó prematuramente. Esto demuestra que la desobediencia puede llevarnos a perder no solo una bendición, sino el plan de Dios completo para nosotros. ¿Qué nos dice la Biblia? Por ejemplo, en 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En Proverbios 19:20 nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. En el Salmo 119:67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba más, ahora guardo tu palabra. En Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cubrirse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y estas palabras nos evocan a buscar de Dios, a buscar la obediencia y a darnos cuenta que toda desobediencia dentro del camino del Señor trae consecuencias. Que Dios te bendiga y que tengas un día hermoso.